de La Plata. Hace un rato finalizó el acto en la estación de trenes donde compartieron el presidente, el gobernador, el ministro de Transporte, el titular de Ferrocarriles Argentinos, donde quedó inaugurado el techo de la estación de trenes de 1 y 44. En el día de hoy van a continuar visitas aquí a la ciudad de La Plata que tienen que ver justamente con la política y estamos justamente, o vamos, mejor dicho, a comunicarnos con una de las personas que hoy, a partir de la hora 18, van a estar aquí en la ciudad de La Plata, continuando justamente con la recorrida política en diferentes lugares del país, como lo es el señor Guillermo Moreno. Moreno, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal, José María? Un placer hablar contigo, ¿eh? Bueno, en un rato nada más ya está saliendo para la ciudad de las Diagonales, aquí a la ciudad de La Plata, y bueno, con esta serie de actos, serie de charlas que tiene con militantes del peronismo y otros sectores que se acercan, seguramente para hablar mucho de economía, lo van a consultar mucho por economía, y ustedes justamente planteando las diferencias que tienen en estos momentos con lo que se está llevando adelante a nivel nacional. Sí, claro, nosotros, los compañeros lo organizaron, nosotros estamos yendo a presentar el plan económico peronista, basado en la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. Sí, que es muy diferente a lo que se está llevando adelante ahora. Bueno, claro, lo que se está llevando ahora es un plan económico socialdemócrata, como dijo el presidente cuando le preguntaron. En fin, en una entrevista muy importante que dio en su momento con el dueño de Perfil, lo entrevistó tranquilo, sentado, con la bandera atrás, todo prolijo, no es que estaba haciendo footing y entonces lo encontraban en el medio de corriendo. Una entrevista planificada, que incluso Fontevecchia, si vos lo deseas, te adelanta las preguntas, es un tipo de reportaje que está bien, él quiere conocer tu pensamiento profundo. A mí me lo ha hecho ese reportaje, así que digo, mira, no me adelantes las preguntas porque me aburro. Sí. Pero él te lo dice, mire, a mí no me interesa encontrarlo en Orsay y sacar el título, lo que me interesa es conocer su pensamiento profundo. Le dijo al presidente si podía considerarse socialdemócrata, el presidente dijo, sí, los peronistas me van a odiar, dijo, por esto, pero soy socialdemócrata y me encantaría incluir al Partido Justicialista en la Internacional Socialdemócrata. Bueno, me parece que él tiene derecho a ser socialdemócrata, lo que no tiene derecho es ser el presidente del Partido Justicialista. Y en este caso, el plan que está presentando, este plan peronista, si tenemos que marcar 3 o 4 puntos de los más relevantes, ¿por dónde hay que ir, Guillermo? Bueno, mira, primero, es un plan basado en nuestra doctrina, pero a su vez que fue puesto en acción este siglo. Cuando la Argentina creció, distribuía correctamente el ingreso, disminuyó la pobreza y terminó con la indigencia, es porque hacíamos políticas económicas peronistas. O sea, no vamos simplemente a presentar un marco teórico, sino decimos, mire, cuando esto fue llevado a la acción, el pueblo todos los días era más feliz que el día anterior. Y se defendía el interés nacional. Entonces, ¿cuáles son los elementos ordenadores? Bueno, es obvio que si el país está endeudado como está, tenés que recaudar más de lo que gastás. Y es obvio que tenés que pagar las acreencias externas en moneda dura, en dólares, no te aceptan pesos, por lo tanto también le tenés que vender al mundo más de lo que comprás. Los famosos superávit gemelos, eso lo hicimos, sí, hay que volver a hacerlo, esto es obvio. ¿Cómo hacer para recaudar más de lo que gastas? Bueno, nosotros ponemos la atención en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No ponemos la atención como masa que piensa que va a recaudar más porque aumenta el precio del aceite como acaba de hacer hoy. Y ya lo hizo en septiembre con el dólar soja. ¿Está bien? Yo creo que la deuda está claro que no la pueden pagar los trabajadores, no la pueden pagar los jubilados, los pensionados, no lo pueden pagar los industriales, no lo pueden pagar los comerciantes. Hay un solo lugar con excedente en la Argentina para ponerte de acuerdo y decir, muchachos, el esfuerzo patriótico lo tienen que hacer ustedes, que son 1000 familias, las dueñas de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No estoy hablando en cualquier zona del país, no estoy hablando exclusivamente en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, donde la productividad
permite que los dueños de la tierra, que tienen su renta a partir del alquiler, Sí. nos pongamos de acuerdo y parte de ese alquiler contra un bono que le daremos a 25 o 30 años, se utilicen esos fondos perfectamente auditados para honrar los compromisos de la deuda. Entre 8.000, 7.500, 9.000 millones de dólares por año, perfectamente te vas a poner de acuerdo con el fondo y terminás con todas estas condicionalidades de este acuerdo ridículo, técnicamente mal hecho, firmado con el fondo oportunamente, que obviamente la responsabilidad es humana y del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. En este caso no le podés echar la culpa a Alberto Fernández porque ¿qué puede saber de economía? Pero en este caso, obviamente que la responsabilidad técnica es del anterior ministro de Economía. Ese acuerdo hay que cambiarlo, está mal hecho técnicamente, está mal hecho. Ese acuerdo, no digo que no hay que pagar la deuda, las deudas están para pagarse, pero está mal hecho el cómo pagar la deuda. Y el cómo es ese contrato de mutuo que se firmó con el fondo que está mal hecho, técnicamente está mal hecho. Y en este caso el país podría, Guillermo, sentarse a rehacer otro acuerdo. ¿El fondo lo aceptaría, cree? ¿Tiene fuerza política como para hacerlo este gobierno? No hay ninguna duda. Si vos ponés 7.500, 8.000 o 9.000 millones de dólares por año de acuerdo a los precios internacionales, ¿por qué te van a decir que no? Claro. Cualquier negociación entre un deudor y un acreedor es poniendo plata arriba de la mesa. No hay que hacer mucho debate. Si vos, yo hace 40 años que ejerzo el comercio, amén de haber sido 7 años y medio secretario de comercio. Cuando un cliente te debe, es muy fácil ponerse de acuerdo cuando pone la plata arriba de la mesa. Mira, te voy a pagar de esta manera. Acá empezamos así, seguimos así todos los meses, cada 6 meses. Acá le vamos a decir, mire, ¿de dónde va a salir la plata? De las retenciones que podemos subir porque primero bajamos el costo del alquiler de la tierra a los productores. ¿Cómo le bajamos el costo? Hacemos una ley de arrendamiento. Entonces están los precios internacionales, está la retención y está la plata que poner para pagar la deuda. Es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que Alberto Fernández dice, el día que asume, que hace un gobierno de científicos. Imagínate vos que él se considera un científico, no un profesor universitario, un muchacho que sabe algo de derecho, un científico. Él dice que hace un gobierno de científicos. Al margen, si el poder ejecutivo de un país puede ser un conjunto de científicos, porque el método de conocimiento y decisional de los científicos es de mediano y largo plazo, y vos, esto se llama poder ejecutivo, tenés que tomar 50 decisiones por día y no equivocarte. Bueno, al margen de eso, y de que él se considera un científico, consideró a Guzmán también un científico, que era un experto en renegociación de deuda cuando era un muchacho que quizá en su vida había firmado un pagaré, o había hecho un cheque. Sin embargo, se consideraban que eran expertos en renegociación de deuda. Bueno, ahí tenés la expertise. Hicieron un contrato de mutuo que no tiene ni pie ni cabeza. Mira, si vos cumplís este contrato, recesionás el país. Llegás al 2001. Y si no cumplís este contrato, terminás en el 89. Ahora, que con una hiperinflación. Eso está mal hecho. No hay alternativa. Cualquier gobierno que venga tiene que cambiar esa estupidez que firmaron. Ahora, Moreno, estaba pensando en esas 1.000 familias que tienen que hacer este acuerdo para justamente poder enfrentar, como ustedes creen, esta salida a este acuerdo con el fondo. Ahora, a partir de tomar estas determinaciones, si las tomara este gobierno, ¿tiene la fuerza política como para tomarlo? Uno imagina, si se toma algún tipo de estas medidas, rutas cortadas, muchos sectores que van a salir a hacer lobby apoyando a este grupo. No sé lo que me estás preguntando, que vos querés que la deuda la paguen los débiles, porque a los fuertes no les podés pagar, cobrar, perdón. No, el gobierno Bueno, entonces no entiendo la pregunta. Claro, el gobierno tiene fuerza política para tomar ese tipo de medidas. Pero no hay alternativa, porque tiene que ser una ley del Congreso para que ponga la ley de arrendamientos. Ahora, está bien. Si no la querés poner porque a vos te parece que te van a mirar fijo y no tenés fuerza, entonces yo te contesto a vos. ¿Vos crees que la deuda la paguen los débiles? O sea que la política viene a castigar a los pobres, no a equilibrar. Bueno, nosotros no vamos a decir esto hoy en la Universidad de La Plata. Con precisión técnica decimos quién pone la plata. Y no la pueden tampoco poner los sectores industriales. Vos en La Plata no tenés uno que pueda poner plata. Es en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. La Plata, tu ciudad,
Sí. No es zona núcleo de la Pampa Húmeda. No es. En el único lugar donde está el excedente, y te tenés que poner de acuerdo con la sociedad rural argentina, y si no, y bueno, vos te podés imaginar que 1000 familias frente a 11 millones de familias, o casi 12, de acuerdo a lo que es el censo, me parece que es ridículo, ¿no? Ahora, sí. Si vos me decís que del otro lado están Massa, Cristina y Alberto discutiendo, y los tres dicen, no, esto no podemos porque nos van a cortar la ruta. Ah, dice Massa y Cristina avala, nos vamos a agarrar con los jubilados. Le vamos a bajar las jubilaciones, las pensiones, nos vamos a agarrar con los comerciantes. Ah, qué divertido. O sea, vos te abusás de los débiles. Bueno, nosotros los peronistas no hacemos eso. Es otra demostración más de por qué este gobierno no es peronista. Y otra demostración más de por qué Cristina va a terminar repudiada por su pueblo. Se lo dije hace mucho tiempo, ¿eh? Va a terminar repudiada por su pueblo. ¿Y qué respuesta tuvo ahí? Está siguiendo el camino de Alan García, el presidente peruano. Está siguiendo el camino de Alan García. Un Alan García nacional y popular y otro repudiado por su pueblo. Cristina, con estas decisiones y este acompañamiento que está haciendo, va a terminar. ¿Vos te pensás qué están pensando los jubilados ahora de Cristina? Cuando escuchan que con su jubilación van a pagar la deuda. O los trabajadores mismos, ¿no? Bueno, por eso. Guillermo, uno de los temas que más se habla en el día de hoy tiene que ver con la inflación, y es una preocupación de cada una de las personas que vivimos en este país. Escuchaba el otro día que la intención del equipo económico es para el mes de marzo o abril poder tener un 3 adelante, 3.4, 3.5, 3.9, en lo que tiene que ver con la inflación, porque podría llegar a cambiar la expectativa de la gente, y eso electoralmente, para el frente de todos, podría ser una buena noticia. Ahora, uno no ve que el gobierno esté tomando algunas medidas o un plan antiinflacionario, pero ¿se puede llegar finalmente a un marzo, un abril con un 3 y pico de inflación, o va a ser medio difícil? Mira, en el 2001 vos tenías deflación, que Sí. es peor que la inflación. Sí. ¿Está bien? O sea que vos me estás diciendo un problema de la Argentina, y yo te digo, mira, en el 2001 había deflación. Que el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario te lleva a deflación. Ahora, el problema es que no vende su clavo, ¿eh? No vende su clavo. Por eso te digo que este acuerdo está mal hecho. Si cumplen el acuerdo con el... ¿Sabes por qué tenés esta inflación? Porque no cumplen el acuerdo con el fondo. Entonces vas camino a la hiperinflación. Ahora, si cumplen el acuerdo con el fondo, vas camino a la deflación. Por eso te digo, si cumplen con el fondo lo firmado, vas al 2001. Y si no lo cumplís, vas al 89. Decime vos, ¿por qué te gusta terminar así? Estamos hablando del 89 para los más jóvenes, estábamos con hiperinflación, y en el 2001, bueno, terminamos, que no era un problema inflacionario, como usted dice en ese momento, terminamos con un problema de deflación, después de lo que fue casi la salida de la convertibilidad y la caída del gobierno de la Rúa. No, la deflación fue producida por la convertibilidad. Por la convertibilidad, claro, sí. La crisis del 2001 la produjo la convertibilidad. Que entre paréntesis aclaremos que no es un plan de Cavallo, porque vos ahí hiciste mención a los jóvenes que seguramente uno da por sentado que lo saben y por ahí no lo saben. La convertibilidad no es un plan de Cavallo, La convertibilidad es un plan de un equipo económico peronista que conducía el doctor Curia. Después Cavallo se apropió incorrectamente de ese plan. Cavallo sabe lo que sabe, se quedó lo que no se tenía que quedar en la convertibilidad. Los que habíamos trabajado ahí sabíamos que más de 2 años no te podías quedar, y así terminó el país. Culpa de la convertibilidad terminaste en deflación, que si vos me preguntás mi opinión es mucho peor que la inflación, te aviso, ¿no? Te aviso. Moreno, por eso, ¿qué piensa de los fenómenos? Con el fondo porque está técnicamente mal hecho. Ahora, ¿qué piensa, por ejemplo, del crecimiento de las encuestas y los resultados de las últimas elecciones, por ejemplo, con economistas como Milei, y sus ideas que, según las encuestas, crecen en el país? Pero vos no vas a pensar que Milei crece porque entienden las ideas económicas, ¿no? O sea, yo te pregunto a vos cuáles son las ideas económicas de Milei, ¿y qué me vas a traducir? Vos que quiere hacer un mercado de pulmones, un mercado de corazones, un mercado de bebés. Mira, Milei yo lo valoro mucho, lo valoro y he tenido muchos debates con él, y tenemos una relación. Y le hace bien a la política, porque está moviendo la palmera. Ahora,
vos no vas a pensar que el pueblo está votando la Escuela Austríaca de Economía. Esto es una ridiculez, esto es algo que te enseñan a vos. Cuando vos, tu hijo, algún día va a venir y te dice, papá, terminé la secundaria, voy a estudiar economía. Sí. ¿Y vos cómo le explicás lo que hace un economista? El pibe viene de formarse en toda la secundaria. ¿De qué trabaja un economista? A ver, yo te hago a vos una pregunta, sos un periodista formado. ¿De qué trabaja un economista? ¿Qué hace un economista? Yo te digo a un médico, un abogado, un contador, un psicólogo, sí, un ingeniero, con sus distintas... ¿Qué hace un economista? Claro, no es tan fácil explicar lo que hace un economista. Tal cual. Bien, muy bien, muy bien. Lógicamente, imagínate que es una decisión que uno... No solo me tocó a mí cuando decidí estudiar economía, sino que mi hijo mayor es economista. Entonces, ¿qué te pasa en la facultad? A vos te empiezan a formatear la cabeza para que pienses como economista. Que empieces a pensar. Y ahí te enseñan el modelo austríaco, porque tampoco vos sos un físico, un químico que podés hacer experimentos en un laboratorio. Esto es una ciencia social, y el laboratorio es toda la Argentina, con su pueblo, con sus recursos, no es que, me equivoqué. Entonces te empiezan a formatear la cabeza, y ahí el primer modelito que te enseñan es la escuela austríaco. Pero después te explican cuando vas avanzando y terminando la carrera, y sobre todo cuando tenés muchos años de ejercicio. Eso es para que vos empieces a pensar un esquema, pero no para que vos pienses que se puede aplicar. Por eso yo digo que mi ley todavía está en la edad del pavo en términos económicos. El otro día estaba conversando esto con una periodista, también de las que suele estar a la mañana temprano, y me dice, no, mire, no sé si es como usted dice, porque mi ley hace 8 años que estudia economía. Yo le pregunté a él el modelo austríaco. Y yo le digo, sí, yo le pregunté también y me dijo que hacía 8 años, no te mintió. Pero 8 años en la economía es ayer. 8 años puede ser importante para un abogado. Puede ser un tiempo prudencial para un ingeniero. Para un economista es ayer. 8 años. Imagínate que Milton Friedman decía, para saber algo de economía son 15 años después de graduado. Y habiendo trabajado en la profesión. ¿Qué es trabajar en la profesión? Y básicamente estar en el sector privado. Porque la economía no la hace el gobierno. El gobierno te da el marco. Vos aprendés de verdad economía cuando gerenciás tu negocio o gerenciás un negocio ajeno, pero estás en el sector privado. Vos decime cuál es la trayectoria de Milei en el sector privado. Es un muchacho joven. Y no estoy hablando mal de él, ¿eh? Sí. No estoy hablando mal. Simplemente estoy describiendo. Esto ya lo hemos hablado mirándonos a los ojos y nos hemos abrazado. Yo valoro lo que hace Milei en términos políticos, porque está moviendo el árbol, como te dije antes. Ahora, de ahí a pensar que los votos que tiene es porque sí, estamos de acuerdo con el modelo austríaco, hay una distancia abismal. Él es la rebeldía, que dejó de expresar el peronismo. ¿Cuándo ingresé yo a la juventud peronista? Cuando íbamos a pelearnos con la dictadura y Perón expresaba eso. Tenía 14 años. Hoy la rebeldía, ¿quién la expresa? Y está claro que la expresa Milei. Entonces tiene su lógica. Tiene su lógica que esté pasando esto. Ahora, de ahí a pensar que son las ideas económicas de Milei, bueno, déjame que yo te diga mi interpretación. Expresa la rebeldía. Expresa la imposibilidad del Estado argentino de resolver los problemas y hablar todo el día del Estado. Imagínate que estés a Cristina todo el día hablando del Estado. Y la pobreza horriblemente alta. Entonces, ¿a quién le echa la culpa? ¿Y al Estado? ¿A quién se la vas a echar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ve posible? Bueno, tienen que dejar de hablar del Estado. Ahora, vos hoy a mí, cuando presentamos el plan económico peronista, no me vas a escuchar hablar del Estado, porque los peronistas decimos un Estado esclavo de un pueblo libre. Los defensores de la libertad somos nosotros, porque los que pensaban como Milei eran funcionarios de la dictadura, y lo tenés al Sogaray. ¿Está bien? Sí. O sea que no nos equivoquemos. Acá los verdaderos defensores y responsables de la libertad somos los que creemos que es un don de Dios la libertad. Por eso el libre albedrío, ¿no? Nosotros somos los que dimos la vida por la libertad de prensa. Ellos nunca demostraron esto, ¿eh? Al contrario, siempre estuvieron de los gobiernos que se dedicaron a censurar. Por eso cuando discutimos de la libertad, por eso el peronismo también tiene mucho para decir. Porque lo hemos pagado con el cuero, la defensa de la libertad.
Guillermo, ¿el año que viene va a ser candidato a presidente? Mira, tiene que haber un candidato que defienda la doctrina peronista ahora que tenemos un mundo favorable para el peronismo. Por primera vez el mundo es favorable para el peronismo en 70 años de existencia de nuestra doctrina. Uno tiene que haber. Ahora, si aparece otro, yo me voy a poner de acuerdo inmediatamente. Inmediatamente. No nací para ser presidente. No es que yo te digo, sí, me preparé toda la vida. De ninguna manera. Yo soy hombre de proyecto colectivo. ¿Está bien? Acá el problema es que Cristina se junta con Melconian. Cristina volvió a Cavallo, no nosotros. Nosotros siempre tuvimos de la vereda de enfrente. El peronismo, en términos conceptuales, siempre estuvo enfrente de cómo Cavallo llevó la administración. Imagínate que Cavallo fue ministro de Economía de un gobierno neoliberal y también ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata. Sí. Bueno, ahora están gobernando los socialdemócratas y Cristina no tiene ningún problema en decir que detrás de los números no hay ideología y se junta con Melconian y dice que se van a poner de acuerdo en el plan económico porque para eso está Melconian, que es el mismo plan económico de Macri, ¿no? Y cuando habló en el plenario de la UOM, con esa terquedad que tiene de hablar de lo que no sabe, sentó las bases en un plenario de los trabajadores sobre la escuela austríaca. Dijo lo mismo que Milei. Claro, vos decís, no, Moreno, ¿cómo va a decir lo mismo que Milei? Y sí, habló de atomización de la oferta, del máximo de información posible y de prohijar la competencia. Cuando el peronismo lo que prohija es la solidaridad, la construcción de comunidad. No somos anglófilos nosotros. Entonces nuestra política económica tiene que estar basada en nuestra doctrina, no es que la política económica del peronismo puede ser cualquiera. Cristina otra vez volvió a la globalización, no con Cavallo sino con Melconian, pero es lo mismo. Cristina se formó con Cavallo, porque ella irrumpió al pensamiento político-económico con Cavallo en los 90. Tuvo un paréntesis que fue la década ganada, cuando en su gobierno abundaban los pensadores o los que hacíamos acción desde el peronismo, y después cambió todo eso y se fue con quien llamó a Kicillof, Álvarez Agis, a Capitanich, que había, sobre todo Capitanich y Kicillof habían trabajado con Cavallo. Y Cavallo había trabajado en el gobierno de la Alianza, no tenga ninguna duda, fue ministro. Son cabezas de la globalización, no son cabezas del nacionalismo. Nosotros pensamos que Cristina había cambiado, evidentemente para ella fue simplemente un paréntesis. Guillermo, gracias por atendernos a las 6 de la tarde en el edificio Sergio Garagachov de calle 48 entre 6 y 7, junto a Horacio Valdés, al licenciado Pablo Echaliú y a Julio Rubén Ledesma estarán presentando el plan económico peronista. Gracias por atendernos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias. Guillermo Moreno pasaba por la tarde de este contacto informativo. Guillermo Moreno son personas que se expresan y es fácil dejarlos hablar y no se callan nada en la manera que uno tiene de pensar lo que piensa y que por supuesto uno puede compartir o no compartir, pero bueno, dijo cosas sobre el plan económico, a dónde hay que ir, esas 1000 familias que viene repitiendo ya desde hace un tiempo, donde hay que buscar justamente el dinero para ir a hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hablando de 8.000, 9.000 palos, como decía él, para poder cerrar un nuevo acuerdo y que lo pongan justamente no los industriales, no esta región, dijo, la ciudad de La Plata o la región de La Plata no es justamente de dónde tiene que salir el dinero, habla de la pampa húmeda, habla del sector núcleo, habla de 1000 familias, habla de la sociedad rural. Va a ser difícil ponerse de acuerdo con ese sector, seguramente, y habló del nacionalsocialismo, de socialdemócrata, perdón, nacionalsocialismo, una vergüenza lo que acabo de decir, el socialdemócrata, en este caso de Alberto Fernández, habló de Cristina Fernández de Kirchner, muy duro con la vicepresidenta. Bueno, en el día de hoy, para los que quieran escuchar esta presentación de Guillermo Moreno, 6 de la tarde en el edificio Sergio Garagachov de 48 entre 6 y 7, presentación del plan económico peronista. Va a estar Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Echaliú, también economista, Horacio Valdés y Julio Rubén Ledesma.